Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer acompañarlos en este primer CIPAS del curso Macroeconomía 2. Este primer CIPAS se ha denominado como Crisis Económica. Mi nombre es Marco Daniel Perdomo y soy el director de este curso. Ya hemos tenido la oportunidad de hacer una primera webconferencia desde las temáticas expuestas en la guía de actividades. Y pues allí esta grabación fue colgada, por lo tanto, en cada uno de los foros del curso. Si desean escuchar la grabación, allí pueden ingresar, escuchar la grabación de la webconferencia donde se aborda cada uno de los puntos que aparecen allí. ¿Cuáles fueron esos puntos? Tenemos, tenemos que esta actividad en la cual nos encontramos se llama la fase 2, denominada como inversión. Tiene un puntaje máximo de 100 puntos y que su momento de evaluación ya estamos en el momento intermedio. La actividad inició el lunes 17 de febrero y finaliza el domingo 16 de marzo del presente año. Es decir, que nos encontramos a 11 días del cierre de la actividad. ¿En qué consiste la actividad? Primero, cada uno de ustedes realiza las lecturas del material que está en la unidad 2 y con base en estas lecturas pues debe desarrollar las actividades propuestas, tanto las individuales como las colaborativas. El segundo punto es individual, porque cada estudiante debe elaborar una presentación interactiva utilizando como herramienta Genially. Y el tema es inversión, teniendo en cuenta la definición de inversión, sus características, los principios, restricciones, todo esto pues mm, siendo consecuentes con la información y plasmándola allí. El tercer punto es también individual, donde cada estudiante argumenta sobre el concepto de stock de capital deseado a la inversión. Debe ser una construcción propia, es decir, debe ser con sus propias palabras, lógicamente, pues leyendo la bibliografía, comprendiendo la misma, pero con sus propias palabras, dar a conocer el concepto eh, sobre el stock de capital deseado. También tenemos una cuarta actividad que consiste en la apropiación y transparencia del modelo acelerador de la teoría keynesiana y se divide en dos partes. Una primera parte es individual, donde cada uno de los estudiantes en el foro colaborativo define el modelo acelerador y sus implicaciones. Además, cada estudiante elige una de las fases del modelo acelerador. Por ejemplo, puede ser el estancamiento, la expansión, es la cima, la recesión, el fondo. Y pues entonces construye precisamente la explicación de esto todo bajo la normatividad APA séptima edición. Y la última, ¿cierto? La 4.2 sí es colaborativa. ¿En qué consiste la actividad colaborativa? Que entre los compañeros, ¿cierto? De cada grupo van a elaborar un video donde realicen un análisis sobre el tema. ¿Cuál es el tema? Evaluación del impacto del modelo acelerador en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué deben hacer ahí? Sigamos las instrucciones que aparecen en la guía. Primero, para el desarrollo de esta actividad se debe tener en cuenta los siguientes objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo de desarrollo 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico. El objetivo de desarrollo 9 sobre industria, innovación e infraestructura. El objetivo de desarrollo sostenible 10 sobre la reducción de las desigualdades. Ahí en la guía se deja un enlace donde ustedes pueden encontrar información o si creen que tienen información en otra parte, pues no hay ningún inconveniente. ¿Cómo es el video? En la primera parte del video deben explicar el modelo acelerador y luego sí analizar el impacto que tiene en él los objetivos de desarrollo sostenible. Luego se debe elegir un líder que coordine la realización del video desde la elección del tema hasta la publicación y entrega del producto final.
Ese líder que ustedes han escogido es quien consolida en una tabla el responsable de cada tema abordado y publica el plazo para entregar el aporte de cada integrante, es que no debe ser mayor a 15 días una vez iniciada esta fase. Ese líder acuerda entonces con ustedes la fecha de grabación del video. Se asiste entonces, ustedes asisten a la fecha acordada, ¿cierto? Todo de manera virtual, lógicamente, con preparados argumentativamente, ¿sí? Sobre el tema que ustedes han elegido. Y finalmente, el líder es quien sube a YouTube el video, de tal forma que garantice que este se pueda ver desde cualquier dispositivo. Hay una nota allí que dice que el tiempo determinado del video es de máximo 10 minutos de grabación. Al inicio, la líder apertura el debate, pero cada estudiante debe presentarse con cámara abierta y su propia voz y luego la apagan. Finalmente, construyen, después de tener ya el video y presentarlo, entonces se construye un documento en Word con simplemente una portada y relacionan en la siguiente hoja el enlace de YouTube con la grabación del video. Em, dice que tengan en cuenta las respectivas citaciones normadas de acuerdo con todos los acuerdos. Entonces, no nos cogemos, no nos dejemos coger la noche, por favor, muchachos, con la elaboración de esta actividad. Un video muy corto, no mayor a 10 minutos, eh, y espero entonces sus aportes en el foro de las actividades individuales. Ahora sí, como en la primera webconferencia, cada uno de los puntos fueron explicados, los que aparecen en la guía, ustedes perfectamente pueden ir al foro y allí encontrarán el respectivo enlace sobre esta webconferencia. Para este CIPAS, tengo preparada entonces una clase sobre las crisis económicas mundiales y su impacto en Colombia, donde lo que se busca es explorar las crisis económicas más significativas de la historia moderna y analizar cómo afectaron a Colombia. ¿Por cuáles crisis vamos a abordar? Vamos a abordar las más importantes, que son la Gran Depresión, ¿sí? La depresión de los años 30, la crisis financiera de 2008, em, y finalizando con, bueno, aquí no aparece, pero también se va a abordar lo que fue la crisis del año 2001 a partir de los atentados terroristas en Estados Unidos. Entonces comencemos con la Gran Depresión de los años 30. Mm, podríamos decir que la Gran Depresión de los años 30 es quizá la crisis económica más famosa de toda la historia moderna. Comenzó exactamente en 1929 y se prolongó durante la mayor parte de la década de los años 30. Por eso se denomina la crisis, la Gran Depresión de los años 30, aunque comenzó en 1929. Durante los años previos, la economía norteamericana pues, había experimentado un crecimiento bastante grande, impresionante, gracias a la expansión de la industria y a una creciente cultura de consumo. Las bolsas de valores de Nueva York entonces se convirtió en un lugar más bien de especulación masiva. La gente porque compraba acciones de empresas, pero pues para ese entonces sin considerar si realmente las compañías eran rentables o no. Hoy en día la gente no hace eso. Hoy en día la gente es muy, mm, se preocupa más por tener mayor información sobre las empresas sobre las cuales está invirtiendo su dinero. Y por lo tanto, en ese contexto o en esa época, los precios de las acciones se inflaron, pero de una manera artificial. Y por lo tanto llega el colapso. ¿Cuándo llega el colapso? Exactamente el 29 de octubre de 1929. Y se le denominó como el Martes Negro, que se convirtió, eso fue más bien como una burbuja especulativa que finalmente explotó
y las personas que habían invertido en la bolsa, pues comenzaron a vender todas sus acciones de manera rápida, precipitadamente, y eso fue lo que provocó una caída de los precios de las mismas. Sin embargo, pues como los bancos también habían invertido grandes cantidades de dinero en acciones, pues no pudieron resistir la presión. Los ahorradores, pues se vieron obligados a retirar el dinero de los bancos y esto llevó al colapso de instituciones financieras. Eso ha servido de ejemplo o de referente para comprender la importancia que tiene el sistema financiero en la economía, por lo menos en la economía nacional, pero para entender también que somos nosotros, los usuarios de los bancos, quienes tenemos también el sartén por el mango, digámoslo así de manera coloquial. Somos nosotros los que mantenemos también a los bancos. Si las personas de un momento a otro, por causa de una crisis, por causa de una especulación, actualmente también llegase a sacar todo el dinero que existe en sus cuentas de ahorro, los bancos quebrarían. Y pues eso lo vamos a ver ahora también en la crisis de 2008, que fue más por una crisis hipotecaria. Pero bueno, continuemos entonces con lo de la Gran Depresión de los años 30. ¿Cuáles fueron como el impacto y las consecuencias? Pues resulta que la Gran Depresión resultó en una contracción económica global, porque esto no solamente afecta a Estados Unidos. Entonces la producción industrial ¡pum!, se cae, se desploma. El comercio internacional se redujo drásticamente debido a la política de aranceles proteccionista y los desempleados en Estados Unidos alcanzaron cifras muy altas, alarmantes, digámoslo así, y porque es que más del 25% de la población que estaba activa, población económicamente activa, ¿cierto?, perdió su empleo. En muchos países los gobiernos también intentaron protegerse implementando medidas como aranceles altos, pero pues esto lo único que hizo fue empeorar la situación global. Mm, una de las consecuencias sociales más graves fue la pobreza masiva. También la migración de personas en busca de trabajo. Eh, para ese entonces hubo una migración grandísima de lo que fue de miles y miles de agricultores que abandonaron Estados Unidos. Además, pues, de una fuerte sequía y además de una alta desconfianza, ¿sí?, en los sistemas económicos y políticos. Pues, ¿qué más dan? Yo después de una crisis o sí, después de una crisis como esta, pues es muy difícil que las personas recuperen la confianza en el sistema financiero. Nadie se atrevería a volver a colocar su dinero en cuentas de ahorros para que de pronto, pues, se vuelva a caer. Mm, la crisis también dio paso a una fuerte intervención estatal en Estados Unidos. Eh, Se crearon algunas políticas como la denominada como el New Deal, ¿cierto? Eh, de parte del presidente Roosevelt en Estados Unidos. En- ¿Qué fue lo que se buscó con esta política? Era como reiniciar la economía mediante la creación de empleo, especialmente empleo público y unas reformas que fueran un poco más regulatorias. De esta manera, ¿qué podemos concluir o, o digámoslo así, como cuáles fueron las lecciones que se aprendieron? Primero, esa crisis, la Gran Depresión, demostró que somos totalmente vulnerables. La economía global es totalmente vulnerable. ¿Ante qué? Ante la especulación desmedida. ¿Sí? Mm, se- Otra lección es que aprendimos que somos muy dependientes de la confianza de los mercados. De hecho, esa crisis lo que hizo fue marcar el comienzo de una mayor intervención del Estado en la economía. Lo que llevó esto fue a la creación de otras medidas regulatorias.
Se separaron las actividades bancarias comerciales de las especulativas. Entonces ya los bancos entonces dejan de lado esas actividades y, pues, digámoslo así, como que se lo dejan más bien en manos únicamente de la bolsa de valores de, por lo menos de Estados Unidos. Eso por la parte de la crisis de 1929. Ahora, también tenemos, también tenemos, venga, les muestro la siguiente plantilla. Tenemos el impacto del 11 de septiembre en la economía global. Eh, yo sé que muchos aquí sí se acuerdan de esto. Mm, no sé de pronto qué edades tengan ustedes. Esto sucede el 11 de septiembre del año 2001. Mm, pero fue una crisis más desde la perspectiva de lo que se denomina como de la seguridad, ¿no? Eh, del terrorismo. Entonces, el 11 de septiembre del año 2001, los atentados terroristas contra el World Trade Center, que era el World Trade Center. El World Trade Center eran dos edificios enormes que habían sido construidos para que todo lo que fuera comercio internacional se desarrollara en esas instalaciones. Eran edificios mayores a 100 pisos cada uno, muy altos, y pues era totalmente como un emblema de los Estados Unidos. Esto quedaba en Washington, lo mismo que el Pentágono, que también sufrió un atentado. Y se dice que el 11 de septiembre pues, cambió el curso de la historia, pues no solo en términos de seguridad y geopolítica, sino también en términos económicos. Aunque no fue una crisis financiera causada por un colapso económico estructural, pues los efectos de esos atentados sí fueron bastante grandes. Eh, no sé si estoy compartiendo mi presentación. Ah, permítame. Bueno, bueno, continuando con el 11 de septiembre, en primer lugar podemos decir que la economía global sí se encontraba pues en una desaceleración porque a finales de los años 90 hubo una crisis de mercados tecnológicos. Em, cuando ocurrieron los atentados, pues los mercados financieros de todo el mundo se paralizaron. El 11 de septiembre, la bolsa de valores de Nueva York pues cerró por varios días y eso afectó pues la confianza de los mercados. No sé de pronto qué implicaciones haya tenido el 11 de septiembre en sus familias, porque también a raíz de los atentados del 11 de septiembre, las visas quedaron congeladas por mucho tiempo. Muchas personas no pudieron ni regresar a sus países de origen, ni viajar a los Estados Unidos, porque era prácticamente imposible. Y las normas de seguridad se triplicaron en cada uno de los aeropuertos de Estados Unidos. Pero, ¿cómo un atentado terrorista puede afectar económicamente a un país? Podríamos decir que en el corto plazo los efectos fueron totalmente claros. La industria de la aviación sufrió una caída compleja debido a qué? Al miedo generalizado que pues de pronto hubiesen nuevos ataques. Y pues muchas aerolíneas fueron incapaces de operar. Eso resultó en quiebras, en una caída realmente significativa de la actividad económica de este país. Además, también la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre política, la incertidumbre económica. Eso también generó una, digámoslo así, como una desaceleración
en el gasto de consumo y las empresas empezaron a recortar inversiones y a recortar muchos empleos. Además de todo esto, el aumento de los gastos militares y en seguridad, junto con las intervenciones en otros países, eso se disparó. Recordemos que después del 11 de septiembre, cuando menciona el gobierno de los Estados Unidos que el culpable de todo esto era un señor llamado Osama Bin Laden. Entonces, Osama Bin Laden se encontraba, o por lo menos se sabía que se encontraba en Afganistán, ¿cierto? Entonces comienza una lucha de antiterrorismo por dar con el responsable de estos ataques. Sin embargo, durante la búsqueda de Osama Bin Laden, también se dio una operación en contra de otros dictadores, en contra de otros mandatarios que podrían llegar a ser quizá como una amenaza para la política de seguridad de los Estados Unidos. Y por eso es que Estados Unidos invade Irak, ¿sí? Y más adelante, después de tanto tiempo, pues capturan a, ¿cómo se llama? A Saddam Hussein, ¿sí? Y lo llevan a juicio y finalmente va a la horca. Entonces, todo esto lo que hace es generar presiones fiscales duras contra los gobiernos y todo eso es lo que agrava la situación económica. Por lo tanto, eso llevó a que los gobiernos tuvieran que implementar políticas monetarias más expansivas y políticas fiscales también para tratar de contrarrestar como todos esos efectos negativos que ha tenido el 11 de septiembre de 2001. También hubo un impacto en los mercados internacionales. Mm, Se redujo el consumo y el comercio internacional pues afectó a muchas otras economías de las que dependían de Estados Unidos, ¿no? Entonces, de las que dependían de las exportaciones de Estados Unidos. La incertidumbre pues afectó inversiones, especialmente inversiones extranjeras. La crisis duró, pues digámoslo, más bien poco con respecto a otras crisis, pero sí dejó en claro que era totalmente vulnerable la economía norteamericana ante eventos de carácter terroristas, a carácter geopolíticos. Lecciones aprendidas. Definitivamente, el 11 de septiembre de 2001 enseñó que las crisis no solamente se causan por factores financieros, también pueden haber eventos exógenos o externos que puedan tener consecuencias económicas profundas. Mm, y definitivamente la importancia de la confianza, ¿no? En la economía global y esa necesidad de estar siempre preparados para riesgos que no son exclusivamente financieros. Entonces, mm, eso por el lado del 11 de septiembre de 2001. Y más allá de todas las especulaciones que se hagan frente a lo que sucedió el 11 de septiembre, pues ustedes ya han tenido la oportunidad, creo yo, de ver algunos de los videos, de ver algunos de los documentales de lo que sucedió ese día. Las dos torres se le denominaban torres, eran edificios, la torre uno y la torre 2, la torre norte, la torre sur, ¿cierto? Donde se afecta la torre 2. En un principio eran más o menos como las 9:30, más o menos como las 9:30 de la mañana. Yo lo recuerdo muy bien, yo me encontraba estudiando, yo soy economista, estaba estudiando la carrera de economía. Cuando esto sucedió, teníamos un parcial preparado y llegaba a la universidad y en la universidad, en la cafetería, había un televisor grande en el cual la gente, todavía una cantidad de gente viendo allí las imágenes, pero pues yo llegué y ¿qué está sucediendo, no? Que se estrelló un avión en una torre de los Estados Unidos, una de las torres más altas. Mm, Eso pasó así hasta cuando unos minutos más adelante llega otro avión y se estrella contra la otra torre, contra la torre norte.
En ese momento, los norteamericanos entienden, la policía, los bomberos, el gobierno entiende que no se trata de un accidente de un avión. Al principio creían que era una avioneta, pero entienden que no era un error de aviación, simplemente trataba era de un ataque terrorista. Para ese momento se encontraba el mandatario George Walter Bush en la presidencia y George Bush se encontraba en una escuela con unos niños. Entonces su guardaespaldas, su hombre de confianza, le dice que Estados Unidos está siendo atacado en este momento. Mm, pues lo que se hace en esos casos es tratar de darle toda la protección necesaria al presidente. Em, y también se llega y se ataca al Pentágono, donde el Pentágono es eh, unas edificaciones, ¿cierto? Una edificación que tiene forma de pentágono precisamente, y se llevan a cabo todas las operaciones militares. Supuestamente también fue atacado con un avión grande que se estrella contra una de sus paredes y esto pues genera terror entre la población. Y por otro lado tenemos un avión que también cae en Chunksville, Pensilvania, y lo que se dice y lo que nos cuentan los documentales es que los terroristas que iban a bordo, las personas no permitieron que el avión llegara a sus objetivos, a su objetivo, sino que la gente luchó en contra de los terroristas y lograron que se desplomara el avión en un campo despejado de Chancellorsville, en Pensilvania. Esa es como la historia del 11 de septiembre de 2001 en términos pues, de terrorismo, ¿no? Y finalmente tenemos la crisis financiera eh, de 2008. Entonces, eh, esa crisis es como otro ejemplo también de cómo la falta de regulación y las prácticas totalmente irresponsables en el sector financiero pueden llegar a desencadenar una crisis económica mundial. La causa principal de la crisis financiera de 2008 fue una burbuja inmobiliaria que sucede también en los Estados Unidos, que fue alimentada por la venta masiva de hipotecas. ¿Mm? Eh, Se le denomina hipotecas subprime porque son hipotecas de alto riesgo a personas que no podían pagarlas. Y si tú le prestas, ¿cierto? A personas que no tienen la capacidad financiera para pagar sus deudas, las personas van a dejar de pagar sus deudas y se van a crear problemas. Pero los bancos se quedan callados y la burbuja sigue creciendo, es decir, los impagos de las personas sigue creciendo, 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 pues hasta que la burbuja se explota. Entonces los bancos comenzaron a ofrecer hipotecas a personas hasta con poco historial crediticio, a diferencia de en Colombia, que para prestarte para casa, pues te ponen un poco de inconveniente. En, en Colombia te piden codeudor, en Colombia te piden entonces que pagues tu crédito en VR, te piden infinidad de cosas. Entonces, ¿por qué prestaron de esa manera a los bancos? Pues porque ellos confiaban que los precios de la vivienda siguieran subiendo, ¿no? Y esas hipotecas fueron, digámoslo, como empaquetadas y vendidas como productos financieros. Mm, y eso fue lo que permitió que el riesgo pues, se distribuyera, que fuera agrandándose. Cuando los precios de las viviendas comenzaron a caer, pues muchas personas no pudieron pagar esas hipotecas. Los bancos se encontraron con grandes cantidades de activos de mala calidad. Eso provocó prácticamente la quiebra de bancos tan grandes como el Lehman Brothers, como el JP Morgan, que son los bancos. El JP Morgan por lo menos es el cuarto banco más grande de Estados Unidos y se quedaron sin liquidez. Mm, a nivel global, sí tuvo un efecto devastador en la economía
el año siguiente, en el año 2009, la economía mundial cayó en recesión. Y por lo tanto, millones de personas también perdieron su empleo, muchos gobiernos tuvieron que rescatar a los bancos, el desempleo aumentó, la pobreza se extendió debido a la actividad económica. De pronto, en Colombia no se sintió tanto los efectos de la crisis, porque como les digo, el sistema financiero colombiano es muy sólido realmente, eh, por quizá por las tantas trabas que se le colocan a los usuarios para adquirir también algunos de los préstamos. Entonces, aquí deben existir unas garantías muy altas para otorgarse un crédito a cualquier colombiano. Sin embargo, si miramos los datos del Producto Interno Bruto, podemos ver que veníamos de la parte muy alta a una producción muy baja para el año 2009. ¿Qué hizo el gobierno? Inmediatamente el gobierno lo que hace es ir al rescate de los bancos y se estimularon, se aprobaron una reforma, ¿cierto? Se aprobó una reforma, una cantidad de dinero para inyectarle nuevamente a los bancos. Se estima, de acuerdo con lo que leí hace mucho tiempo, se estima que lo que se inyectó a los bancos fue aproximadamente el valor del Producto Interno Bruto sumados los de Colombia, Chile, Venezuela y, si no estoy mal, Ecuador, sumados los cuatro Productos Internos Brutos. Entonces, imaginarán la cantidad de dinero que se inyectó al sistema financiero. Mm, por lo tanto, eh, todo esto proviene, por lo tanto, de una incertidumbre política, de factores externos, que todo eso puede llegar a desencadenar eventos económicos totalmente devastadores, y pues la historia lo demuestra. En este sentido, ¿qué podemos decir de cómo ha afectado esto más específicamente a nuestro país, a Colombia? ¿Mm? Pues para la crisis de 1929 no pudo ser la excepción. Mm, Pues como Colombia siempre ha sido un país que depende mucho del sector agrícola, y especialmente de sus exportaciones que son las de café, pues eso lo que hace es que haya una caída drástica en los precios internacionales del café. Colombia era un gran exportador de ese producto y en ese entonces pues representaba aproximadamente el 80% de las exportaciones del país. Algunos datos que se ofrecen desde lo que sucedió con la Gran Depresión de los años 30 es que el precio del café cayó un 40% en los primeros años de la crisis. Mm, También se redujo los ingresos por exportaciones y se creó un déficit fiscal. Y eso llevó al gobierno colombiano para tomar algunas medidas drásticas como devaluar la moneda y implementar políticas más proteccionistas. Mm, otra, Otro de los datos o efectos fue afectar el poder adquisitivo de las personas y las condiciones de vida de los colombianos, pero especialmente de aquellos campesinos, es decir, de las personas que viven en el sector rural, que eran las que apoyaban en la producción de café. Únicamente también flores y demás, pero el café fue el que tuvo una mayor repercusión. Mm, en cuanto al 11 de septiembre, pues tuvo efectos sociales. Se caen también lo que son las visas, ¿sí? Se, Se afectan también las exportaciones. em, Hay una inestabilidad financiera. Allí también hubo un aumento en los precios del petróleo, que también pues afecta a la economía colombiana. Algunos, digámoslo como más
ejemplos del impacto. Mm, Definitivamente una disminución de turistas internacionales. ¿Por qué? Porque el mundo no volvió a ser el mismo después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Las personas no querían viajar, las personas no querían ir a los aeropuertos, las personas no creían que realmente en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo se pudiera prestar la seguridad necesaria para uno desplazarse de un país a otro. Entonces, eso genera una crisis porque no hay inversión en el sector del turismo. El turismo se cae, tanto interno como a nivel global. Mm, y lo otro es lo de la crisis financiera de 2008, donde el gobierno colombiano, al igual que otros países, pues tuvieron que adoptar políticas de estímulos económicos. ¿Qué pasó? Tuvieron que reducir las tasas de interés por parte del Banco de la República y eh, para evitar que hubiese una recesión profunda. Es decir, podríamos haber caído de una recesión a una depresión también. Por lo tanto, el Banco de la República baja las tasas de interés y cuando el Banco de la República disminuye las tasas de interés, eso implica que las personas van a verse beneficiadas o motivadas a sacar dinero de los bancos, a sacar préstamos. Entonces, sacamos préstamos porque las tasas son bajas y al sacar préstamos, la gente ese dinero lo invierte en su país para que siga funcionando, para que siga creciendo y para que se siga desarrollando. Por lo tanto, mm, podemos manifestar que cada una de estas crisis tuvo una significativa efecto en la economía nacional. Em, Dentro de esas lecciones para Colombia quedó la diversificación económica, que consiste en la capacidad de Colombia para diversificar su economía y fortalecer su mercado interno. Eh, Están las políticas económicas. Aprendimos a que debemos implementar medidas y políticas económicas que permitan minimizar el impacto de las crisis. Y en cuanto al sector externo, también aprendimos que en cada una de estas crisis el sector externo, o sea, es decir, el comercio internacional, juega un papel clave en la economía colombiana. Ese es, por lo tanto, el recorrido de lo que ha sucedido durante el siglo XX y lo corrido del siglo XXI, pasando del año 1930, 2001 y 2008. Entonces, muchachos, dejo en consideración si de pronto alguno tiene alguna pregunta frente a las tres crisis o si tiene de pronto algún aporte. Si de pronto no hay preguntas, no hay aportes, yo, si Dios lo permite, a más tardar mañana en la noche, estaré descargando la grabación y les estaré enviando el enlace a cada uno de los foros para que puedan escuchar nuevamente esta clase y les encargo, por favor, los aportes que puedan hacer en cada uno de los foros de forma individual y por favor encargarles mucho el video de la actividad colaborativa. No siendo más, me alegra saludarlos y espero que pasen un excelente día.